Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Inspirar TV. En el programa de hoy conocemos un nuevo emprendedor de la provincia de San Luis. Su nombre es Luciano Leonte y él es el encargado de llevar adelante la escuela de buceo Mercedes Buceo. Luciano Leonte, Lucho, gracias por la nota, hermano. No, gracias a vos. ¿Todo bien? Bien, muy Luciano, bien. contanos un poquito de vos. Te queremos conocer, ¿cómo es tu vida? Bueno, yo tengo 38 años, soy de acá de Villa Mercedes. Me crié acá en la ciudad. Mis padres fueron docentes en la escuela industrial. Me recibí en la escuela industrial. Fui bombero a partir de los 8 años hasta los 28. Tuve casi 20 años en los bomberos. Estuve también en la escuela militar en Córdoba, en la escuela de suboficiales, y después me vine y bueno, después formé mi familia. Tengo 2 hijos, un varón de 16 y una nena de 11. Esa es reducida mi vida en... Sos un mercedino inquieto, hermano. Sí, nunca quieto. Siempre es algo que siempre digo, ¿no? Que nunca hay que quedarse quieto. Sos una persona emprendedora. Sí, toda la vida lo fui, trabajo desde muy chico. Con mi padre empezamos a trabajar como a los 10 años, más o menos. Él trabajaba en la construcción, así que lo ayudábamos a él, aparte de que él era docente. Y bueno, después empecé a trabajar un poco en lo que eran los boliches, todo, empieza la movida esa de estudiantil. Empecé a vender viajes estudiantiles y bueno, de a poquito me fui metiendo, me gusta mucho sociabilizar, entonces claro, es como que ya me nace prácticamente, no tengo problemas para relacionarme con nadie. Y bueno, empecé a empezar a buscar el rumbo de lo que uno quería. Siempre me gustó el deporte, la educación física, la actividad en el agua es lo que más me apasiona. Y a los 16 años aproximadamente empecé con el tema del buceo, estando en los bomberos. Empecé con lo que es la división bombero de la Policía de la Provincia de San Luis, que muchos no saben, pero tienen excelentes buzos. Y uno de mis creadores fue Pedro Zavala, que ya se ha retirado de la policía. Y otro es Guillermo Muri, que fue jefe en su momento. Y bueno, empecé con ellos, a trabajar con ellos, íbamos con los bomberos de acá a practicar. Se empezó a formar la primera área de buceo de bomberos voluntarios de la provincia y bueno, desde ahí arranqué. ¿En qué año estamos hablando? Y te estoy hablando cuando yo tenía 16 años, por allá por el año 99, ajá, más o menos, 98, empecé con todo esto. Y bueno, como no tenía muchos seguidores, porque yo era muy pendejo, ¿viste? Me iba en bicicleta, algo insólito, ¿no? Nunca me puedo quedar quieto. Y me llevaba un equipo básico, una máscara y un snorkel, antiguos, ¿no? Ni se deben usar ahora, y un par de aletas. Y me iba a la cantera al frente de donde era el basural, que ahora está la pedrera. Y me iba ahí. La cantera del Pastor. Del Pastor. Y ahí entrenaba, me ponía a entrenar ahí en función a los ejercicios que nos hacían hacer los chicos de la policía. Y en la semana entrenaba ahí, y después el fin de semana cuando viajábamos desde acá, de Mercedes, a seguir preparándonos con los chicos de la policía, seguía metiéndole. Y bueno, mientras otros por ahí lo tomaban como un recreativo, porque viajaba, yo lo tomaba más que todo porque me gustaba. Ya estaba la pasión prendida. Claro, ya estaba prendido porque yo tengo un recuerdo a los 6 años de mi tío, que fue héroe de Malvinas. Él era instructor de buceo. Y él era lo que se llamaba en ese momento observador adelantado, que estaban fuera de la línea de combate, muy cerca del enemigo y se dedicaban a espiar. Entonces pasaban la información a la base. Súper riesgoso. Sí, y en ese momento perdió 2 soldados. Y bueno, cuando vino a Mercedes, él vivía en Córdoba, cuando volvió del conflicto, volvió a Mercedes. Y un día nos invita a mi viejo y a mí porque se había caído una máquina ahí en la cantera del Pastor. Yo tenía 6 años. Y él se metió con un doctor muy conocido de acá, que era el doctor Ayenov, a tratar de sacar la máquina, que la engancharon con un cable de acero y después la sacaron. Y yo creo que esa imagen es la que me quedó como para decir esto es lo que me gusta. Y bueno, desde muy chico
empecé a nadar solo. Ese fue el momento. Ese digamos. fue el momento. Qué bueno que lo tengas registrado. Sí, y presente. eso lo tengo como si hubiese sido ayer. O sea, y vos vas a decir, ¿cómo hiciste para aprender a nadar solo? O sea, aprender a nadar solo no es que tengo un profesor, no es que mi viejo me mandaron a una escuela de verano, nada. Solo, me tiraba y como podía, siempre audaz, siempre, nunca me quedaba con algo, siempre quería saber más. Y bueno, así me fui metiendo en el ambiente del buceo. Empecé a formar buzos en el cuartel. Fui el primer instructor de buceo que tuvieron los bomberos voluntarios de acá de Villa Mercedes. Bueno. Formé los primeros 5 buzos certificados, porque no, obviamente son cosas que no se dicen, pero fue así. Y bueno, de ahí empecé a armar el grupo para estar en condiciones. Y después me retiré del cuartel, obviamente tuve algunas intervenciones sacando cadáveres, personas que se ahogaban, claro. ¿Sí? Tanto en el dique de la ciudad, y bueno, de ahí me fui haciendo muy conocido, porque era muy metido en el tema del buceo. Después hice algunos cursos de buceo en Córdoba, después de ahí me fui a Mendoza, que es donde hice el curso de instructor de buceo internacional. Antes había hecho el curso de buceo nacional en Mar del Plata, que fue el primer curso de instructor que hice. ¿Y cómo fue bucear en el mar? Fue una experiencia que no me la esperaba, porque uno estaba acostumbrado al río, a estar a las aguas quietas, claro, digamos, de acá. Todo el agua dulce. Y bueno, tuve casi 15 días viviendo al lado del mar, ¿sí? Ahí entendí el concepto de lo que era la seguridad y el respeto real por lo que era el agua. Tuve varios episodios bastante traumáticos, si lo queremos llamar así. ¿Te asustaste? Claro, sí. Ahí es donde se mide realmente el miedo. El mar no te perdona. Entonces ahí empecé a mirar el buceo desde otro lugar, ya no tanto de lo que era la búsqueda y de sacar cadáveres y demás, sino que me apasiona enseñar y transmitir esto, que obviamente lo he tomado como un estilo de vida el buceo, que me ha llevado a tener muchísimos amigos por diferentes partes del mundo, que yo sin saberlo empecé a generar esos vínculos. Claro, generás la cadena y ahí empezás a tejer una red. Tal cual. Yo el primer curso que lo hice en el Club de Buceo San Luis. Ese fue el primer curso oficial, como para llamarlo. Después de ahí me fui de mochilero al sur, a la Patagonia. Anduve por Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Las Grutas. Anduve buceando, solo tenía 19 años. Y allá conocí mucha gente, buzos muy reconocidos a nivel mundial, que uno de ellos falleció hace un par de años, le agarró cáncer de pulmón, que fue como el que me dio más o menos la guía de cómo debía seguir. Y de ahí, bueno, vine a Córdoba, hice un curso en Córdoba. Después de Córdoba salté a Mar del Plata, que ahí donde hice el curso de instructor. Como no me podía quedar quieto, dije, más allá de que soy instructor de buceo nacional, tengo que ser internacional, así que hice los contactos y me fui a Mendoza. Estuve haciendo el curso de instructor internacional en Mendoza. ¿Y eso te habilita a vos para qué, por ejemplo? Eso te habilita a certificar y capacitar buzos en cualquier parte del mundo. Ajá. O sea, si yo me quiero ir a vivir a otro país y poner una escuela allá, lo puedo hacer. O sea, tengo la habilitación para hacerlo. No importa si son otro tipo de aguas. No tiene nada que ver. No importa si es un lago, no importa si es un río o un mar. No, porque uno se va capacitando para eso, ¿no? Los años te llevan y la experiencia a seguir creciendo. Obviamente que uno se ha capacitado en los lagos, pero siempre busca ir a diferentes ámbitos, ¿sí? Por lo menos en lo personal, nunca me quedo o no me conformo con lo que tengo. Siempre busco seguir adelante. Y también eso arrastra a mucha gente a seguir, ¿no? Porque al buceo la mayoría de las personas que ingresan al deporte lo usan como un cable a tierra, ¿viste? Como una terapia para sacarse todo lo que tiene durante la semana. Entonces dice, bueno, llega el día de bucear y bueno, voy, me relajo. Y obviamente el contacto con el agua es como que te da otra forma de vivir, ¿sí? Sentir la ingravidez porque no tenés de dónde agarrarte, estás vos solo con tu respiración y tu compañero. Obviamente que la vida tuya depende de tu compañero y tu compañero depende de vos, entonces se genera ese vínculo. Ese lazo. Claro, entonces cuando salís del agua es como que sigue y se arman grandes amistades por diferentes partes del mundo, ¿no? Y bueno, eso es lo que me ha llevado a que en la provincia de San Luis seamos
la única escuela operadora de buceo que trabaja en todos los diques de la provincia que están habilitados, ¿sí? En forma itinerante. O sea, podemos ir a todos lados. San Luis tiene espejos de agua. Sí. Contame un poco cómo es bucear en ellos. ¿Cuáles son los que más te han gustado? Prácticamente los he buceado a casi todos. Me deben faltar 2 o 3. ¿Sí? Obviamente que uno muchas veces lo va haciendo porque quiere conocer, ¿no?, de cómo están. Uno de los diques más peligrosos para mi ver es el dique del Potrero. ¿Sí? Es un dique bastante complicado para bucear. Otro de los diques que también lo considero muy peligroso para bucear es el dique La Huartita, ajá, que es muy encajonado y es profundo. La visibilidad no es buena. Y eso te puede jugar una mala pasada. Sí, la persona que no está acostumbrada a la oscuridad de golpe o al encierro o al cambio brusco de temperatura, los diques de la provincia se genera lo que se llama la termoclina aproximadamente a los 8 metros, pero por ejemplo el dique La Florida, que nos pasó casualmente el fin de semana, la temperatura arriba está a 25 grados como nunca. Empezamos a descender y llegamos a 12 grados de temperatura, o sea, la termoclina es grande. Ese cambio brusco de temperatura, si la persona no está muy acostumbrada a ese shock térmico, lo puede sufrir mucho o puede entrar en pánico, ¿sí? Entonces puede tener hasta un principio de hipotermia. O sea, son diferentes formas que uno tiene que buscar como para sentirlo seguro. Y situaciones que se te pueden presentar todo el tiempo. Totalmente. Entonces, Lucho, seguimos charlando en un ratito en el próximo bloque. Y quiero que me cuentes un poco más de tu historia y quiero que me cuentes de Mercedes Buceo, cómo nació y cómo arrancó este emprendimiento. Dale. Nosotros seguimos en un ratito nomás hablando con el amigo acá, el gran buceador de nuestra provincia, Luciano Leonte. Nos vemos en un ratito después de esta pausa comercial. Canal 13. Bien nuestro. Bueno, Lucho, continuamos acá en Inspirar TV. Antes de continuar esta charla que estamos teniendo, contanos un poco cómo es el traje, porque uno se pone el traje neoprene, pero tenés los tubos, tenés las mangueritas. ¿Cómo es la historia esa? Bueno, primero en principal, las personas que tienen claustrofobia no les recomiendo ponerse el traje. Primer mandamiento. Sí, porque se sienten muy encerrados, ¿sí? Los trajes tenemos de diferentes medidas, ¿está bien? Diferentes espesores, desde 3 milímetros hasta 7 más 7. ¿Eso varía acorde a la temperatura también del agua? Exactamente, depende de la temperatura del agua, es el traje que voy a utilizar, ¿sí? Tenemos trajes enteros, traje de 2 piezas, traje semiseco, traje seco. Depende de la situación o depende para qué lo vaya a utilizar o a qué profundidad vaya a ir o a la temperatura a la que yo me vaya a meter, es el traje que voy a elegir. Claro. ¿Sí? Acá en la provincia de San Luis, nosotros utilizamos un traje de 7 más 7, o sea, tengo 2 capas de protección térmica en el pecho que llega a los 14 milímetros. Parece exagerado para el verano, pero para el invierno se pone bastante frío, entonces es preferible tener un traje, y hoy no está como para comprar 3 o 4 trajes porque están, la verdad, que están caros. Los insumos hoy... No, hoy es tan imposible comprar equipamiento. Hay que cuidarlos como oro. Sí, sí, una idea de un traje neopren ronda de los 120.000 pesos, uno más para o menos, arriba. Claro, para el lugar que nosotros tenemos. No me imagino los tubos. No, está todo caro, ¿sí? Porque todo viene en precio dólar, son todos importados. Hay industria nacional que de a poquito va creciendo. Hay una industria que se creó en Puerto Madryn que es Pino, la marca. Esa marca es reconocida a nivel mundial, es una marca muy buena, los neoprenes son muy lindos, son muy nobles. Pero bueno, obviamente que uno siempre busca tener el mejor equipo, ¿no? Sí, porque tu vida también depende de eso. Exactamente.
Y bueno, después viene lo que es el chaleco compensador, o más conocido como el BCD, que fue uno de las grandes creaciones, porque uno de los problemas que tiene el buzo debajo del agua es mantener la neutralidad para no irse hacia el fondo o no subir de golpe a la superficie. ¿Qué significa eso? ¿Que es cuando estás flotando? Es para y mantenerse flotando en el Ajá. mismo lugar, En ni el subir mismo ni lugar. bajar, o sea, no variar, porque esos cambios bruscos de presión le hacen muy mal al cuerpo. Entonces uno tiene que tratar de hacerlo en forma paulatina, si hay una velocidad de ascenso y de descenso que es de 9 metros por minuto, o sea, es muy lento, que eso hace que evitemos cualquier tipo de accidente descompresivo o cualquier accidente de buceo. No voy a hablar muy técnico, porque si no me va a mirar y decir de qué está hablando, ¿no? Y la gente va a decir, ¿qué es lo que es eso? Entonces, el equipamiento que uno utiliza es acorde también al estilo de buceo que uno vaya a hacer. No es lo mismo hacer buceo deportivo o hacer buceo técnico. Nosotros hacemos buceo deportivo o recreativo, entonces el equipo es como más liviano, llevas un solo tanque o monobotella o equipo de scuba, depende. El manual depende cómo lo vayas a encontrar. Claro. Llevamos un tanque en la espalda que por lo general es de S80, o sea, son 80 feet cúbicos, aproximadamente 12 litros, que es más común. ¿Cuánto pesa eso? Y el equipo completo más o menos son entre 23, 25, depende del tanque que tengas, si es de aluminio, si es de acero. Que ese peso lo sentimos cuando estamos arriba, Cuando estamos en arriba. la superficie. Sí. Después cuando ya en el te agua metes... prácticamente no se siente. Cuando el tanque se empieza a quedar sin aire, porque no tiene oxígeno, tiene aire, es como que tiende a flotar, tiende a tener flotabilidad positiva, entonces claro. es como que se hace más liviano. Pero obviamente que cuando uno se empieza a colgar más tanque, porque tiene ganas de estar Claro, más tiempo tenés en el más agua, peso. es más peso y es más incómodo. Entonces necesitas un equipo diferente al que estás utilizando, que ya has utilizado un equipo técnico, donde te colocas una placa de acero o de aluminio en la espalda, que te permite colgar la mayor cantidad de tanques posibles para poder seguir yendo más profundo, ¿no? Pero como nosotros en los diques con 15 metros que hagamos de buceo es demasiado, porque la visibilidad hasta esa profundidad se ve medianamente bien. Obviamente que si queremos hacer buceos más profundos ya se pone muy oscuro, necesitamos una linterna, pero la ventaja de ir más profundo es que la visibilidad es como cristalina. Mejora, digamos. Sí, porque en todos los diques de la provincia hay como una nube que se forma a partir de los 8 hasta los 12 metros aproximadamente, que es sedimento en suspensión, tierra, partículas, algas, como que se van juntando y se hace esa pequeña nube. Cuando ya supera esa nube, es como que se pone de noche, porque ya los rayos del sol no llegan, pero el agua queda como cristalina. Entonces se pone más interesante. Obviamente que el que le tiene miedo a la oscuridad y demás, no lo llevamos hasta esa profundidad, pero sí lo llevamos más arriba, ¿no? Lucho, háblame de Mercedes Buceo. ¿Cuándo arrancó toda esta historia de la escuela de buceo? Bueno, Mercedes Buceo arranca en Mar del Plata, un 23 de diciembre, fue algo muy loco. Fui a hacer el curso allá. Marcelo Balado, quien fue el formador, el primer formador de instructor que tuve, me dice, mira, ya te recibiste, cumpliste con todo y tenés que tener tu escuela de buceo. No, ya está, o sea, yo llegué a este nivel y quiero quedar acá, o sea, no me interesa. No, dice, o sea, tenés todas las condiciones para poder formar gente. Y le digo, bueno, ya que estamos, arranquemos. Y te quedó el bichito. Sí, así que arranqué ahí, hicimos todo lo que había que hacer, se forma ahí, buscamos el nombre en el mismo lugar, como la agencia era MB Sub, dijimos, bueno, Mercedes Buceo también es MB, solamente que lleva la B corta, así que dijimos, listo, le ponemos Mercedes Buceo. Ya arrancó. Y arrancaron. Y vinimos a Villa Mercedes y formé los primeros 5 buzos que tuvo los bomberos voluntarios del Fortín certificados. Y ahí arrancó la escuela. Automáticamente formé la primera mujer buzo. Y ahí empezamos a crecer. Después de eso vinieron algunos viajes nacionales, empezamos a viajar a Córdoba, a Mendoza. Empecé a juntar gente para empezar a viajar, ¿no? Para recorrer los diferentes lagos. Y obviamente conocí lugares insólitos que nunca me imaginé que iba a conocer. A tal punto que tuve la suerte de ir a México y poder bucear con los tiburones, que era un sueño que tenía, que es bucear con el tiburón toro, que es algo, una experiencia única. Y lo tenés al bicho ahí. Lo tenés al lado tuyo, miden 3 metros y se acercan, te abren la boquita como diciendo acá vengo yo. Y nada, uno está ahí, con el corazón ahí, con la adrenalina. Y que ahí no te sabe preguntás en qué qué hago acá. Claro. Y muchos me decían, ¿por qué no estoy afuera? Claro.
Pero bueno, fue una experiencia muy linda. Obviamente que después conocí lo que son los cenotes, que es un paraíso, es otro mundo. En México le dicen el inframundo. Es algo inexplicable, porque tenés agua dulce, agua salada. En un momento, claro, en un momento se genera como todo borroso. No es que uno está mal, sino que el agua te genera eso por la suspensión de las sales en el agua dulce. También hay otros cenotes que generan azufre, entonces vos llegas a una nube donde no entra la luz solar, podés ingresar a la nube y salir, va a decir, parece que me estoy metiendo en una fiesta de humo. Es muy loco. No, todo, ¿no? Es algo alucinante. Has tenido mucha experiencia y práctica que te ha dado la vida. Me he metido en lugares insólitos. Lucho, que vos no te imaginás, ahí he estado. Y si nos está viendo alguien del otro lado, a ese televidente que está del otro lado, y tiene ganas de aprender buceo, le llama la atención, ¿cómo hay que hacer para contactarse? ¿Cómo se contactan con ustedes? Antes era más difícil porque era más que todo del boca a boca. Hoy con las redes sociales nos podés encontrar tanto en el Instagram como en el Facebook o en el WhatsApp. Y Mercedes Buceo. Mercedes Buceo, así figura en todos lados. En ambas redes. En ambas redes, sí. Así figura en todos lados. Y ahí figuran los teléfonos, todos los contactos. Exactamente. Y hay algo que hay que decir que no se es conocido. Somos los creadores del Congreso Internacional de Buceo. Mercedes Buceo creó el Congreso. En Argentina hay un solo Congreso que arrancó acá en Villa Mercedes, se hizo 2 ediciones acá, después hicimos 2 en Buenos Aires. ¡Qué orgullo, hermano! ¿Qué te parece? Sí, totalmente. Llevar la bandera de San Luis. En el medio del desierto, como me dijeron de España cuando vinieron a visitarnos del crucero de Blue Force, que es la empresa más importante de cruceros del mundo de buceo, que hace vida a bordo. Dice, ¿cómo puede ser que hayas en el medio del desierto crear una escuela y no solo eso, sino crear un congreso que reúna a todos los hacedores del buceo a nivel mundial, ¿no? Y este año ya lo estamos organizando, que es la 7ª edición. La entrada va a ser gratuita. Como uno dice, uno busca, es ahora en mayo, va a ser para el 19, 20, 21 de mayo. La idea era traer a Ahmed. Ahmed es un árabe que ha bajado a los 326 metros de profundidad, es el buzo más profundo del mundo. Y bueno, lamentablemente por la situación económica que está pasando el país hoy, nos es imposible poder traerlo desde tan lejos, pero sí lo vamos a traer a Leo Morales, que es embajador con las personas con capacidades diferentes. Tuvo una situación muy traumática, tuvo cáncer, le amputaron la pierna desde el fémur, y ese embajador lleva la bandera de lo que es la inclusión del buceo a nivel mundial y lo vamos a traer a la Argentina nuevamente. Así que nada, agradecido todo y orgulloso de que Villa Mercedes tenga el buceo en lo más alto, ¿no? Mercedes y San Luis, lógicamente, que estamos con nuestra bandera ahí arriba. Tal cual. Lucho, yo te agradezco muchísimo por habernos encontrado. Estamos aquí en el Parque Justo de Arac, en el lago, aquí en Villa Mercedes, lugar hermoso si los hay. Gracias por esta nota, por habernos explicado un poquito el mundo del buceo. Te felicito. Muchísimas gracias. Sos un emprendedor hecho y derecho. Y hablale a esa persona que está del otro lado de la cámara y que no sabe qué hacer y que tiene ganas pero no encuentra el camino. ¿Cuál fue para vos la clave? La clave es, si querés volver de nuevo a lo que es el vientre materno, o sentir eso, esa sensación de volver a encontrarte, nosotros estamos acá para hacerte cumplir ese sueño, para sentir la ingravidez y obviamente para conocer un mundo totalmente distinto de lo que hay acá arriba a lo que hay abajo del agua. Señoras, señores, Luciano Leonte, buzo grosso si los hay. Un nuevo emprendedor de la provincia de San Luis que pasa por Inspirar TV. Y nosotros nos volvemos a reencontrar la próxima semana en la pantalla de Canal 13 con más Inspirar TV. Nos vemos hasta la semana próxima.